Pero estábamos hablando por ahí de los viajes, de los puertos, de si más o menos siempre hiciste la misma trayectoria o si pudiste recorrer bastante el mundo. Porque a veces me pasa que he hablado con colegas tuyos que ellos se sienten cómodos, están felices, que capaz van por su cuarto contrato, que solamente conocen el Caribe y nada más. Es decir, siempre hicieron esa trayectoria, ¿no? Ese recorrido. En tu caso, en tus 7 años, ¿cómo fue fluyendo eso? Como yo cambié de empresa, porque si yo bien apliqué estaba en Celebrity y me puse en contacto con la gente de Royal Caribbean maneja Royal, Celebrity, en ese momento Azamara ya no forma parte de Royal, pero en ese momento sí. Entonces la misma persona que te pueden mover de Royal a Celebrity, de Celebrity a Silver Seas y así, es como que van de empresa a empresa, pero es todo Royal. Claro. La me planta dijeron, matriz no tengo... está en Royal. Exacto. Entonces esta persona me dijo, mira, no tengo vacante para Celebrity, para la posición que vos querés, para la que vos aplicaste, pero tengo a Azamara. Mira. Y me mandaron a Azamara. ¿Qué tiene Azamara? Es una empresa muy chiquita, son 3 o 4 barcos ahora, y van a puertos que los barcos grandes, como Royal, como quizás Celebrity, no van por cuestiones de tamaño. Claro. Entonces por eso digo que fui muy afortunada, porque Azamara va a lugares que son increíbles. O sea, en mi primer contrato... Claro, me imagino que por ahí son lugares un poco más, ahora me contarás vos, ¿no? Pero por lo que me estás contando me imagino que son lugares un poco más naturales, no tanta ciudad. Te debe llevar a paisajes muy, muy lindos, menos turísticos. Increíble. Claro. Sí, sí. Yo, por ejemplo, el primer contrato me mandaron a Hong Kong. Mirá, wow. A China de una. Hong Kong, como... o sea, el recorrido era Hong Kong y... O sea, ¿de dónde hacia dónde? Uy, ¿estás listo? Empecé en China y terminé en Sudáfrica. ¡Wow! ¡Qué viaje! Todo el océano... Bueno, Oceanía. Claro. Empecé con lo que es sudeste asiático, pasé por Medio Oriente y terminé en África. Claro, vos me decías un barquito chiquito, yo me imaginé capaz que hacía, no sé, de una ciudad a otra ahí cerquita, ¿no? Viajó un montón. No. Wow. Se recorre todo. El tema es que hay puertos que son muy chiquitos y los barcos grandes a veces van a esos lugares, pero tienen que hacer lo que le llaman tender boats, que van de los botes salvavidas, van llevando a la gente a la costa. Con Azamara, al ser barcos boutiques que le llaman, pueden ir a rinconcitos que los barcos grandes no pueden. Así que estuve en China, en Taiwán, en Filipinas, en Indonesia, en Vietnam. Vietnam fue hermoso, o sea, es uno de mis top 5 que están ahí. Dicen que escuché que tienen playas hermosas. Sin palabras. Qué locura. Me encantó mucho Filipinas, las playas son literal soñadas. Estuve en Seychelles, que es una isla que está a la costa de África. Tailandia, hermoso. Sri Lanka, Singapur, las Petronas de Singapur. O sea, son lugares que uno va diciendo, o lo ven los libros, los ven videos. Claro, son... Y decir, yo quiero ir ahí. Son postales a veces de enciclopedias o de un documental o de una película. Y estás ahí vos. Estás ahí, es increíble. Ese fue como creo que mi contrato que me llevó a más lugares y lugares que no he vuelto. Después sí estuve mucho en Europa, sí estuve mucho en el Caribe. Mi último contrato yo empecé en Australia, que también era como, quiero ir ahí. Claro. Y terminé en Alaska. Mira vos.
Wow. Sí. Pasé por Nueva Zelanda, por Nueva Guinea, por Hawái, por la Polinesia Francesa y terminé en Alaska. Wow. No en ese orden, porque fui diciendo los nombres. No, está bien, pero sí. Toda esa zona. Sí. De un polo sur hasta el polo norte. Sí. Donde empieza el polo sur hasta donde empieza el polo norte. Exacto. Lo que tengo pendiente es, en definitiva, Latinoamérica, que a veces digo, me da tanta... No sé, me da una cosa decir cómo no conozco Latinoamérica, que es hermoso. O sea, el sur argentino conozco hasta Bariloche y listo. Claro. Y hay gente que me dice, tenés que ir a Ushuaia. Hay barcos que van a Ushuaia, que pasan al otro lado para Chile, para los fiordos de Chile. Se acercan a la Antártida, se van por las Islas Malvinas. Eso me encantaría hacer. Wow. Y no lo he hecho. Y ya vas a llegar. Ahora, recuerdo que acá en una de estas entrevistas, para la gente que nos está escuchando también, tuvimos una colega que entrevistamos que sí, que nos había contado que había hecho el sur, y ese viaje que vos decís, todo lo que fue la Patagonia argentina, chilena, Antártida y las Islas Malvinas. Conoció las Islas Malvinas. Wow. Sí, eso es algo que me encantaría hacer. Que escuchás, ¿no? Claro. No de gente argentina, sino gente extranjera que son, ponele gente de Londres que dice, Argentina, Ushuaia, hermoso, la carne, esto, los paisajes. Wow, qué interesante eso. Tenés extranjeros que te hablan de la Argentina. Es muy loco, muy loco, pero hay mucha gente que ama el país. Quizás nosotros no somos muy agradecidos. O por ahí no somos conscientes. Eso. Claro. Sí, pero me encantaría hacer eso, porque primero la curiosidad y segundo que conocí a esta gente en Alaska, y Alaska es hermoso. Y vino una persona y me dice, Alaska no tiene nada que envidiar a la Patagonia Argentina. Y yo quedo así, viste, como, no conozco. Claro, soy argentina, pero no conozco. Conozco todo el mundo menos la Patagonia. Hoy, sí, claro. Es una materia pendiente pero ya lo haré. Suerte o destino de los contratos que vas firmando, es así. Sí, tal cual. En realidad estaba pensando, nosotros al ser parte, digamos, de las empresas, tenemos descuentos para hacer cruceros. Claro. Y es muy normal que el tripulante invite a su familia a hacer cruceros. O en mi caso yo quiero hacer cruceros con mi mamá y decir, bueno, un día agarramos el barco que esté haciendo ese recorrido y vamos y lo hacemos juntos. Sí. Con un descuentito que no viene mal. Y sí. Está bueno. No, totalmente. Sí, no te lo pierdas. Está excelente. Pero sí, es un trabajo que te lleva a lugares que no pensás que podría estar. Noruega, Islandia, nunca pensé que iba a estar en la tierra vikinga, por así decirlo. Son lugares que te quedan ahí y decir, no lo puedo creer, pero yo lo busqué. Claro. No vino solo. Por eso. Y sí. Hay que estudiar. Sí, no es que te quedaste sentada esperándolo. No. Y este rubro tiene mucho de eso. Lo dicen también tus colegas siempre. Este rubro hay que moverse. Es así. Y si te moves, hay rédito, hay recompensa, por así decirlo. Sí, exactamente. Y esto es lo que decís mucho de los destinos y demás. Quizás uno cuando se quiera quedar en la misma posición o en el mismo barco, ¿viste? Pero uno tiene que ser proactivo todo el tiempo. Es decir, yo por ejemplo quería ir a Australia, Nueva Zelanda y hablé con mis jefes y les dije, che, me gustaría ir a este barco. Claro. ¿Viste? Y cuando uno hace bien su trabajo y cuando uno siempre está como ahí primero, te lo van a dar. Hay gente que quizás hace el trabajo, no voy a decir mediocre, pero es como hace lo justo y necesario, y te van a decir, no, mira, no tenemos esa posición. Claro. Por eso decía desde el principio que se valora mucho las intenciones y se valora mucho la proactividad. Entonces, lamentablemente es así. Si uno se queda, mira, me pasó en el 2023
fui al mismo barco que estuve por primera vez en el 2018, que había ido con otra chica, también fotógrafa, y ella seguía ahí. Claro. En ese mismo barco. Y en el mismo puesto. En el mismo puesto, haciendo lo mismo y haciendo el mismo recorrido, ¿me entendés? Claro. Y está bárbaro si le sirve a ella, pero qué loco, es como que, a ver, yo ya estuve como en 5 o 6 barcos. Sí, son 2 historias que arrancaron en el mismo lugar y terminaron en diferente lugar. Tal cual. O sea, yo incluso ya pasé por la posición de manager en otro departamento, claro. Y ella sigue haciendo lo mismo y está bárbaro si le sirve, pero claro. Creo que si uno no se mueve tampoco suma a su experiencia, a su vivencia. No, está bueno lo que decís, porque a ver, si bien uno puede elegir esto de, bueno, acá me gusta donde estoy y me quedo acá, también está bueno lo que contás de que es un trabajo que vale la pena moverse de más para poder escalar, porque hay trabajos, a ver, acá gente que nos está escuchando y pasa mucho en los trabajos en tierra. Voy a decir algo que para la gente que me está escuchando debe ser muy común. Me esfuerzo en una oficina o siendo camarero en un restaurante y no me valoran, digamos, ¿no? O sea, mi jefe no me valora. Y en este caso se entiende perfecto tu punto de vista. Vale la pena esforzarse porque te van a valorar. 100%. Claro. 100%. A ver, no digo que vos te vas a esforzar y todos lo van a ver. Quizás muchas veces no se valore lo que haces. Obvio. Es normal. Son las reglas del juego, pero es un rubro que claramente abre muchas más puertas. Porque de hecho coincide, la gente que nos está escuchando y que ya ha visto otras entrevistas, vos no estás diciendo nada nuevo en el sentido ¿no? Y que está excelente, porque está excelente que muchas personas coincidan en eso, porque significa que las puertas no es que tuviste suerte vos, es así, o sea, funciona así, de esa manera. Está muy bueno. Tal cual. A mí me pasa que soy bastante, que me aburro fácil. Claro. Y bueno, entonces, este trabajo es perfecto para eso. Exactamente. Es como, por ejemplo, voy a decir, bueno, el programa que yo tengo que hacer todos los días, que es mi trabajo, la verdad es súper divertido, pero llega un punto que es muy monótono, ¿me entendés? Es todos los días por 6 meses hacer lo mismo. Es como cualquier trabajo, como te digo, pero depende de nosotros de decir, no sé, yo por ahí vengo y digo, che, estaría bueno hacer una promo para este juego. Claro. ¿Entendés? Yo voy a ir a filmar este juego y hago una nueva promo porque la promo que está es vieja o no me gusta. Y eso se ve y eso se valora, pero también a mí me saca de mi aburrimiento. Claro. Y de experimentar otras cosas, ¿entendés? Es como cuando, no sé, si estás haciendo una comida y decís, bueno, hoy en lugar de usar estos condimentos uso otros. Claro. Para probar. Quizás me salga feo, pero y yo siento que, o por lo menos desde mis jefes que están arriba de mis managers, lo vieron, lo valoraron. Yo ahora me fui de una empresa y me fui muy bien y les dije, me voy a otra empresa. Claro. Y me dijeron, cuando quieras volver, sos bienvenida, ¿me entendés? Entonces, también no es irse por las malas, o de las 2 empresas que me fui, que fue a Samara y Celebrity ahora, siento que tengo las puertas abiertas, pero porque me fui bien, porque siento que quizás no fui perfecta, pero di lo mejor que pude y siempre a todos, digamos, en general estuvieron contentos conmigo. Entonces, es eso. Creo que en el día a día también la vida de barco te lleva quizás a distraerte. Claro. Hay muchas distracciones. Claro, me imagino, sí. Bueno, inclusive me han dicho, bueno, por ahí, justo por tu área de trabajo, por ahí no te pasa mucho. Pero me ha pasado por ahí hablando con gente que trabaja en otros puestos que tienen más relación con el turista. Que inclusive el turista, como está en un ámbito de vacaciones, tiene la cabeza no en el trabajo, sino justamente en disfrutar,
hasta mismo la distracción termina siendo el turista que se te pone a hablar y por ahí te termina desconcentrando de tu propio trabajo. Y hay que saber sobrellevar porque, bueno, obviamente, también hay que respetarlo. Tal cual, tal cual. Pero eso también te suma porque en los barcos es muy importante la hospitalidad. Claro, claro. No cortarlo de mal, pero sí tiene que haber mucho interés. Por nuestro trabajo, la verdad, es que el turista se vaya súper contento. Claro, ese es el objetivo. Y que vuelva, porque en definitiva, si no tenés turista, nosotros no tenemos trabajo. Claro. Y es una rueda. Eso quizás a veces, y a mí me costó mucho entender eso, porque como te digo, uno entra en la monotonía y en el día a día que decís, hoy de nuevo que viene a quejarse, claro. ¿viste? Pero en definitiva ellos están pagando tu trabajo. Sí. O tu sueldo. Sí. Y depende 100%. Y a veces poner en tus peores días, poner tu mejor cara y decir, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿La estás pasando bien? Y sí, es así. Pero bueno, comparado con tu experiencia en atención al cliente en call center, una queja arriba de un crucero es un lujo. Sí, la verdad que... Pero bueno, uno tiene que dar la cara, ese es el tema. Claro, sí. Es poner la cara de que no pasa nada, de que sonreír, estamos felices. Sonreír sí. Pero nada, hay que buscar la forma de que... va a sonar muy de libro de autoayuda, pero si uno hace lo que le gusta, o busca la forma, quizás uno hace... A mí no me gustaba fotografía, pero me empezó a gustar otra cosa, relación de las cámaras. Claro. Entonces, buscar la forma, y cuando uno hace lo que le gusta es como si no trabajara, la verdad. A mí me dicen, che, andás un videíto de esto y me pagas por eso. Claro. Es genial. Para mí es redondo. Sí. Es redondo. Y es un trabajo y sí tiene exigencias, sí a veces tenemos muchísimas presiones. Tuve la suerte de estar en la apertura del nuevo barco de Celebrity, el último, que es Celebrity Ascent, y fue empezar de cero. Claro. Uno va al barco y es como que ya tiene más o menos las cosas hechas. Esto fue hacer de cero y fue una experiencia buenísima, pero sí tuvimos mucha presión. Qué reto, y sí. Chicos, para hoy tiene que estar listo esto, y así. Claro. Y estás ahí horas y horas. Claro, es un gran reto porque es desde cero e inmediato lo que se necesita. Y ya. Claro, wow. Sí, pero como les digo, es buscar esa cosita que te motiva a decir, che, esto está buenísimo hacerlo. Y si no sos fotógrafo, si no sos videógrafo, ser camarero, o sea, o estar en la cocina, o estar en los shops. Buscar siempre ese lado de decir, che, pero estoy recorriendo el mundo. Claro. Sí. ¿Quién te paga por eso? Totalmente. Sí, no es una vida para playas cualquiera. Que son paradisíacas y te pagaron por eso. Y es parte, digamos, del pago. Claro. O sea, entiendo que hay mucho sacrificio, uno extraña su casa y eso quizás es algo que se va a escuchar mucho, te extrañas tu comida, tus tradiciones, tu cama, tus amistades, no hablar en inglés todo el tiempo. Claro. Pero uno se hace su grupito, o sea, no sé, naturalmente en los barcos se juntan todos los latinos. Me imagino. O los argentinos a tomar mate, y eso es hermoso también. Claro. Y sí, porque es un momento de... A ver, estás en un contexto de tanta globalización adentro de un crucero, y tener esos breaks, esos momentos con un grupo donde la idiosincrasia, la cultura es más cercana, deben ser momentos muy especiales, porque te bajan a tierra el estrés y demás. Gente que comparte tu misma idiosincrasia. Tal cual. Hay algo que te une con tu gente, por así decirlo, que es intangible. Me pasó, te cuento una anécdota entre comillas, ver, para el Mundial de Fútbol. Sí.
del 22. Sí. Creo que éramos 4 o 5 argentinos en el barco que estaba, que éramos muy amigos. Y yo, la verdad, no soy muy del fútbol. Claro. O sea, sí, bueno, ganó Argentina, buenísimo. Pero en el barco se sintió como si fuese, no sé, te juro, éramos los 5 en una cabina, gritando. Claro. Llorando. Digo, nunca me sentí así. Wow. Pero bueno, es el efecto del extrañar, el hecho de estar con estas únicas 5 personas en miles de tripulación, porque éramos como 1500 de tripulación, éramos 5 argentinos. Claro. Se sintió como nada, y ahora tengo una relación con estas 5 personas que no se va a quebrar nunca. Y sí. Hablamos por teléfono, claro, día por medio. Claro, sí. No te miento. Sí. Compartiste un momento. Nada, qué lindo que se dio así de esa manera, que habían otros argentinos y. No, muy. Y que fue mágico. te haya podido dar así. Qué lindo. Sí. Qué bueno. Creo que uno también valora más también su casa. Uno cuando volvés es como estás mucho más con tu familia, con tus amigos que más claro, que más te gustan, o con los que te llevas mejor en realidad. Claro. O las comidas, viste, antes decís como nada de esto, ahora yo no sé, valoro mucho cocinar y esas claro, cosas, porque uno no cocina, sino que come de buffet todo el tiempo. Y decía, claro, estás acostumbrada al chef. Claro. Y aunque parezca que no, uno se cansa de eso. Es que es la misma comida por meses. Claro. Por meses. Vos decís, quiero el puré de papa de mi mamá, ¿viste? Claro. Vos decís, algo tan simple, pero que está hecho de distintas formas. Una milanesa, un zapatito revuelto, ¿viste? Claro. Lo simple, una tarta de verduras. Claro, sí, comida más casera, común, digamos. Claro. No tan elaborada. Sí. Claro. O hay mucho, lo que es el tema de la comida es que hay la tripulación es más de cierta nacionalidad, hay muchos indios, hay muchos filipinos, entonces la comida predomina para ellos. Claro. Y que es rica, no es mala, pero... No, pero a ver, me imagino, como para que la audiencia nos entienda, por ejemplo, las famosas facturas, ¿existen? Sí hay, pero no claro, son las... Acá ya vamos deprimiendo a la audiencia que está pensando en trabajar en un crucero. No, tenés absolutamente de todo. Claro, sí, o sea, me imagino. De hambre no se van. Sí. Es más. No, pero te entiendo el punto de la comida argentina, casera, abundante, a la que están empanadas, facturas, la tarta que vos dijiste. No. Deben haber cosas parecidas, pero que no son la versión argentina. Claro. Empanada, olvídate. Yo creo que nunca comí una empanada en un barco. Mirá vos. No encontré. Wow. Milanesa. Puede llegar a ver este tipo pollo, claro, ¿viste? Sí. Con pan, que es tipo así pollo frito, claro, que no termina siendo la milanesa. Claro. Las facturas no son las facturas que nosotros estamos acostumbrados. Bueno, muchas cosas, pero sí, también te da el pie a probar otras cosas también, ¿no? Obviamente, sí. Pero si uno empieza a extrañar, digamos, las cosas diarias de acá, que es muy lindo. Es algo que decís hoy. Extrañaba un alfajor de maicena. Claro, un alfajor, es verdad. Un alfajor. Tan simple. Claro, el alfajor, es verdad. Sí, el dulce de leche, me imagino. No hay dulce de leche, claro, o sea, podés llegar a conseguir cosas parecidas, capaz, pero... Claro, le dicen como caramel, una cosa así, no es dulce de leche. Claro. No es nuestro. Sí. Claro. Es típico igual llevarte cosas. Yo siempre me llevo yerba, mate cocido. Bueno, ahí hay un punto, me diste el pie. ¿Qué te llevas? Ahí ya empezaste, yerba, mate cocido, pero en general, ¿cómo es tu kit después de 7 años que aprendiste? ¿Qué es lo que te tenés que llevar a un barco desde tu casa?
Bueno, sí o sí yerba, Claro. Sí o sí para el mate. Claro. Para los 6 meses. Bueno, no. Porque no vas a poder. Porque es muy pesada. Después uno busca la forma, siempre hay forma. Si estás por la zona de Miami y eso, existe claro, Amazon. Sí. En Amazon te sale cara la yerba, pero la conseguís. Hay muchos mercados en Europa, en España, por ejemplo, te vas a un supermercado y encontrás cosas argentinas sin ningún problema. Mirá. El tema es cuando te vas, por ejemplo, a lugares así orientales, a claro. Lo que es Asia. Ya es. Olvidate. Estás en otro planeta ya. Pero sí, creo que sí, me llevo a ponerle 2 kilos de yerba. Claro. Y lo administro muy, 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 muy bien. O sea, acá por ahí, viste, vos tomás un mate, cambias la yerba claro. No, 2 o 3 veces en el día si tomás mucho mate. Y allá no, es como un mate y lo dejo. Mañana capaz me tomo café y me tomo un mate. Claro, vas racionando. Eso, sí. Así que yerba, mate cocido. Me gusta mucho el mate cocido. Dulce de leche. Y un montón de alfajores. Claro. Tengo esta costumbre de que llevo para convidar, por ejemplo, a mi manager, decir, che, esto es de mi país, espero que te guste. Hay muchos que ya lo probaron. Eso está buenísimo, eso está excelente. Porque haces un cambio cultural, un intercambio cultural. Exactamente. Unís mucho una relación. Eso. Aparte es como llegar, no sé, estoy como acostumbrada de cuando te invitan, por así decirlo, a algún lado, no caer con las manos vacías. Claro. Y llevas 2 cajas de alfajores y le convidas un alfajor a cada uno y es re lindo y no se lo esperan. Claro. No se lo esperan. Y dicen, uy, qué bueno esto. Sí me guardo unos cuantos para mí. Y sí, obvio. Pero eso... Y si no les puedo decir, si querés el segundo, sale tantos dólares. Claro. Eso fue la degustación, eso fue. Sí. O tiene otro precio. Claro. Sí, llevo normalmente cosas así como de acá, que a veces no dura mucho, lo que más suele durar es la yerba, pero eso así a nivel comida, eso sí o sí. Y después, bueno, las cosas básicas, por lo menos para tener las primeras semanas, onda shampoo, jabón y esas cosas, porque si tenés la posibilidad de comprarlo allá. Claro. Tenés en el mismo barco, tenés como un mini kiosco, mini shop para tripulación. Podés salir y ir a un Walmart. Pero las primeras semanas, o diría el primer mes, que estás a full con entrenamiento y adaptabilidad, digamos, al barco, tenés que tener lo básico. Claro. Todo. Yo siempre me llevo además porque acá a veces está más barata las cosas que allá, así que... pero sí, el yerba y alfajores, chicos, es la que va. Es lo clave. El 50-60% de la valija es comida argentina. Te diría que sí. Bien. Te diría que sí. Bien. Bueno, es una muy buena data para alguien que ya tiene mucha experiencia, es muy buena data. Sí, hay gente que se lleva también al... Tus colegas también coinciden. Hay muchas cosas que las primeras veces te las llevas desde tu casa y después te das cuenta que no eran necesarias o que las conseguís allá. Y por ahí valía la pena llenar las cosas de la valija con cosas que justamente no conseguís allá. Exactamente. Claro. Sí. Si, por ejemplo, no sé, yo tomo, por ejemplo, mucho mate, prefiero llevar más yerba a llevar una botella grande de shampoo, claro. Porque sé que cualquier otro shampoo me va a servir. Claro. O incluso la ropa. Hubo muchos contratos que llevé ropa que no la usé, porque me terminaba comprando otra, o porque vivía de uniforme y no usaba otra ropa. Claro. Entonces ahora ya sé que es uniforme, un par de otras cosas y el resto lo llevo con cosas que sé que no las voy a conseguir. Claro.
uno hace como su evaluación, su propia evaluación, es decir, me llevé esos vestidos, zapatos que no los usé, ¿viste? Y es espacio para una caja alfajor. Claro. Y sí. Pero la valija es un tema, es un tema. Pero uno no sé, hay gente que no aprende nunca, porque veo amigos que dicen, pero ya sabes que no funciona. Claro. Lo siguen haciendo, pero después uno ya, no sé, yo trato de viajar muy ligero, porque sé que me voy a volver con un montón de cosas. Regalos, cosas que sé que quizás si las compro acá son más caras. Claro. Bueno, algo que me han dicho tus colegas, recuerdo, que por ejemplo dicen cosas que por ahí no las pensás desde abajo del barco, es por ejemplo un reloj de pulsera, porque, bueno, por ahí en tu puesto, por ahí sí podés usar un poco más de tecnología, pero hay puestos dentro de las tiendas o camareros y demás que justamente el celular prohibidísimo y se les pasa la hora y no saben qué hora es, entonces recomiendan un reloj. Un reloj. Que hay colegas tuyos que me han dicho, en el primer contrato no lo sabía y tenía que estar preguntando a mis compañeros qué hora era porque bueno, es un tema. Sí, pasa que uno pierde noción no solamente del tiempo, sino de los días. Claro. Vos no sabés qué día es. Me imagino. Puede ser un domingo, un lunes, un martes, y para vos lo mismo porque tu rutina es igual. Sí, yo puedo usar celular, de hecho uso mucho porque sacamos muchas fotos. Justo es tu trabajo. Pero... Sí, no tengo problema. Obvio que no puedo estar hablando por teléfono o mensajeando, pero sí lo puedo tener y sí lo puedo usar. Claro. Pero sí, el reloj es súper importante. Yo creo que las alarmas. Claro. Alarmas. Con cambios de horario. De horario. Claro. Sí, es súper importante. Claro. Bueno, bien, Claudia. Bueno, estamos llegando al final de esta charla. Quiero que me cuentes que, bueno, en realidad a mí no. Hablemosle a la audiencia, a la gente que justamente, ¿no? Como te comentaba un poco antes de empezar esta charla, que íbamos hablando por WhatsApp, hablemosle a la gente que está pensando en estudiar adentro de la academia, que está pensando en un cambio de vida, como el que dijiste vos, que solamente conoce la vida en tierra, ni siquiera nunca vio un barco. ¿Qué mensaje vos le darías desde tu experiencia? Lo que vos viviste. ¿Qué mensaje le darías a esa gente que lo está pensando y no sabe si hacerlo o quedarse con las ganas? ¿Qué le decís a esa gente? Que se anime, que se mande. Y que nada viene gratis. Y cuando digo gratis, no solo hablo de dinero, sino también de esfuerzo. Nada viene mágicamente a llevarte por el mundo. Nada. Incluso estando ahí mismo, dentro de los barcos ya trabajando, nada sin esfuerzo, ya sea económico o esfuerzo de voluntad. Si no se pone de eso, no se logra. Absolutamente nada es gratis. Y lo comparto porque la gente que se puso en contacto conmigo quizás dice, uy, bueno, pero ahora quizás no puedo invertir en esto o es muy caro. Nada es barato. Claro. Nada es barato. Nada. Incluso los cursos que vos querés hacer o si uno quiere entrar en la tecnología, por ejemplo, yo me tuve que comprar una cámara y que no me salió barata. Todo tiene su esfuerzo. Si uno quiere hacer, que lo haga, que se mentalice y pensarlo de esta forma. Vos quizás en 15 días de trabajo de cruceros recuperas todo lo que invertiste. Claro. En quizás 6 meses. Porque la diferencia que uno hace, depende mucho de la posición, ¿no? Pero creo que en cualquier posición, cualquier inversión que vos hagas como para empezar a hacer esto, en 15 días lo recuperás en el barco.
Entonces, que vale la pena 100%. No, de eso no hay discusión. Después, de ahí, una vez que ya estás adentro, te podés ir amoldando y podés ir viendo a ver qué hacer o cómo hacerlo, pero nada, animarse. Sé que a veces la parte económica es la que más nos frena. Claro. Y lo digo porque yo estuve en esa situación. Yo estaba trabajando en call center, pagando un departamento, pagando mi servicio y no me alcanzaba. No me alcanzaba. Hice lo posible y nada, y no me arrepiento. Así que mi consejo es animarse. Es animarse y decir, yo puedo hacer esto. No decir, uy, no sé si me va a poder. Ya cuando uno entra en duda, ya es como que pone un paréntesis a eso y nada, mi consejo es, lo querés hacer, hacelo. Excelente. Listo. No. Y sí. Parece muy simple, pero sí cuesta salir de la zona de confort y de la quizás pseudo estabilidad que tenemos, pero hay que volar y volar alto. Sí, ser conscientes que si uno se frena o acelera, depende de uno mismo. Es así. No hay otras cosas por más excusa que nos querramos poner. Es así. Es así. Y sí, puede... Perdón. No, sí, puede ser que al principio, por ejemplo, ahora me vino a la cabeza, es como, bueno, pagar los cursos, que el zapatito, que la camisita, que el pantaloncito, porque tenemos que llevar cierto, o por lo menos para empezar a trabajar formalmente, yo no tenía esa ropa, claro. Y vos decís, vas contando y es un dinero. La visa, los estudios médicos, pero lo que yo les puedo decir es que vale 100% la pena. Es más, ahora vos me decís, andá a gastarte 500.000 pesos en esto, y yo voy a decir, dale, sí, claro, lo hago. Porque me llevó a lugares que nunca pensé que estaría. Es así. Y después mirás para atrás y decís, no fue tanto, no gasté tanto. En comparación a lo que gano, claro, y a lo que creces. Es así. Sí. Sí, es ser emprendedor, porque al fin y al cabo estás invirtiendo en vos mismo para ganar más. Así que... Exactamente. Totalmente. Sí. No es un dinero que se tira para nada. Totalmente. Bueno, Claudia, dicho todo esto, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu experiencia. Sé que a la audiencia le va a interesar mucho tu historia, porque siempre lo cuentan con las historias de tus colegas, y la tuya es súper interesante, todo lo que vos contaste. Y bueno, en nombre de toda la Academia Marítima te damos las gracias, y que sigas el camino de crecer, y que seguramente ya va a llegar la fecha para este nuevo embarque. Ya vamos a hacer todo fuerza para que ya tengas esa fecha. Gracias a ustedes, la verdad que, como dije al principio, estoy súper agradecida con la Academia, el seguir en contacto con todos ustedes, y nada, lo que pueda ayudar, obvio, ya saben, estoy acá. Si tienen alguna otra pregunta, saben que me pueden contactar sin ningún problema. Y bueno, esperando que llegue pronto la fecha de embarque, y les contaré después en otro momento quizás o alguna otra experiencia. Excelente. Pero bueno, muy agradecida a ustedes que me tengan en cuenta para compartir mi historia. No, por favor, al contrario, Claudia. Y sí, ojalá ya se va a dar otra entrevista seguramente, y nos contarás cómo fueron estas nuevas experiencias que se te vienen. Y ojalá podamos charlar sobre cómo fue tu viaje por la Patagonia y el sur. Ojalá. Sí, pronto. Ya se va a dar. En algún momento se va a dar. Así que seguro. Bueno, Claudia, te mandamos un abrazo y muchas gracias. Estaremos en contacto. Abrazo gigante también a ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Abrazo. Chao. Nos vemos.